Ha surgido una publicación tuya en los últimos días a propósito de un trabajo, de una investigación que has efectuado sobre el gobierno del movimiento al socialismo. Se habla de gastos en canchas, en coliseos, que se ha ido evaluando permanentemente. Se habla del tema de la salud y otros aspectos. Sería importante que puedas recordarle a la audiencia algunos aspectos de este trabajo investigativo, Andrés, por favor. Bueno, Raúl, esos datos fueron publicados hace bastante tiempo. Ya no recuerdo cuándo, pero no es reciente, ¿no? Y me baso en investigaciones que han realizado otras personas, por supuesto también mi persona, y que han lanzado algunos datos curiosos, ¿no? No curiosos, sino indignantes. Por ejemplo, como que se han gastado 3.000 millones de bolivianos en canchitas y coliseos. Bueno, uno dirá, pero ¿qué tienes contra las canchas? ¿Qué tienes contra los coliseos? Pero yo me preguntaba las veces que fui a un municipio que tenían problemas económicos, más que todo de producción de riqueza, de ingresos, es decir, no tenían trabajo, y mucha gente migraba del lugar y solamente llegaba en determinadas fiestas al pueblo, y usaban solamente en esas fiestas la cancha de césped sintético o el coliseo. Vale decir, han hecho una obra de esa magnitud en un pueblo para usarlo una vez al año. Es como que tú tengas una casa y solo la uses una vez al año, y en esa casa has invertido $150,000. ¿Suena coherente? No. Entonces yo hablaba con estas personas y les decía, ¿y tanto han invertido para usarlo una sola vez? ¿Y les ha dado trabajo el coliseo? Pues no. ¿Y qué les ha generado en algunos casos en las canchas más borracheras? Bueno, no está mal tener una cancha, sino es qué prioridades vamos a tener como sociedad. Fue a partir de esas reflexiones la publicación. Después también, en las visitas que hago a los municipios, a los pueblos, digamos, he visto que han utilizado, por ejemplo, han hecho en una obra como el de Centro de Convenciones para UNASUR. Tenía que ser una sede de UNASUR en Cochabamba. Está en el Valle Alto esa infraestructura que costó millones y millones, ¿no? En total los elefantes blancos suman 31.000 millones en elefantes blancos, 31.000 millones de bolivianos, ¿ya? Y claro, es decir, ¿cómo han logrado cómo han hecho esta obra si no sirve? Está ahí tirada, no funciona, no despega, no sirve para nada. Claro, lo han hecho sin planificar, sin ver la posibilidad de que si va a funcionar o no, y va a beneficiar o no a la comunidad, cómo va a beneficiar al ciudadano común y corriente, o solamente va a ser un lugar, una reunión que va a ser una vez al año para un grupo de políticos apoltronados, ¿no? Que viven de manera como una oligarquía. ¿Vale la pena invertir tanto en algo así? Entonces, por eso también publiqué ese dato, por las reflexiones que hago cuando viajo, y obviamente vi si es que el Estado, el ciudadano común y corriente, el que ha ido a votar en las elecciones, y por ejemplo ha votado por un partido que no es el gobierno, el partido que está en el gobierno, sino ha votado por otro partido, y este ciudadano aporta sus impuestos, paga todo lo que tiene que pagar al Estado correctamente, pero no comparte con la línea del partido político, pero sigue aportando como ciudadano obligado a hacerlo. Pero resulta que ese dinero que aporta lo utiliza el político, por quien no ha votado, para hacer propaganda en favor suyo. Es decir, con su dinero está haciendo propaganda el político por quien no ha votado. Y en ese momento también vi que, bueno, pues en toda la gestión de Morales, gastaron como 5.000 millones de bolivianos en construir la imagen de Evo Morales, al margen de la publicidad que han hecho las otras instituciones. Es decir, pagar que tú, Raúl Velázquez,
¿no? O la gente que nos está escuchando, que pague sus impuestos para que el político, ¿no? Haga imprimir sus fotografías y publique en todo lado para que el político arme spots, cuñas, pague gente, traslade para que hagan culto a su imagen. ¿Es correcto? ¿Es justo? ¿Está bien o ese dinero debería destinarse a otras prioridades? Pues a la causa de la publicación, Raúl. Bueno, yo quiero decirte, Andrés, que me he puesto lentes para leer las cifras que manejas y que has mostrado, porque, por ejemplo, en el caso de los 5.000 millones de bolivianos en la imagen de el expresidente Juan Evo Morales Saima, yo digo, ¿ha sido solamente ese monto o deberíamos sumar, porque vengo de la televisión, me fijo en esto, en la transmisión de partidos de fútbol del expresidente? Ha contratado relatores deportivos, ha llevado con él un equipo de fútbol, todo desplazamiento de un partido de fútbol o de cobertura de un partido de fútbol ha requerido el traslado de unidades móviles, camarógrafos, realizadores, técnicos de alta y de baja, y chofer, etcétera, etcétera. Entonces estás hablando del acompañamiento de por lo menos 50 personas a las que hay que dar de comer, hay que pagar viáticos y hay que dar un lugar donde dormir, ¿verdad? Además de pagarle un sueldo, porque me imagino que al equipo de Evo se le pagaba un sueldo. A esto sumas el desplazamiento de la gente de televisión, más la gente de seguridad, más el tiempo de costo de transmisión de los programas, y tú dices, ¿de cuánto estamos hablando? Esa cifra debiera crecer porque me imagino que no ha sido cargada a incentivo de práctica deportiva, ¿verdad? María, sería un gusto saludarte. Igualmente, Mira, Andrés. un gobierno se caracteriza, un gobierno democrático se caracteriza eh, al margen de haber llegado al poder vía urnas, es decir, por voluntad de la gente, se caracteriza por la transparencia que tiene ese gobierno. Y transparencia significa la exposición de la información que tú estás mencionando en este momento. Esos datos, por ejemplo, no existen. ¿Cuánto costaba cada viaje de cobertura a una persona que circunstancialmente estaba en la administración de la cosa pública? ¿No? El costo que generaba la transmisión, porque no es gratuito, hay que pagar. Tú como persona que has trabajado en televisión, la producción de la televisión es carísima, ¿no? Porque no solamente hay que llevar un camarógrafo, sino hay que llevar varias cámaras, ¿no? Para transmitir un partido de fútbol que no tiene ningún sentido, no es ni siquiera la final del mundo. Está bien, podemos pagar, por ejemplo, unos pesos como bolivianos para ver, digamos, toda la transmisión de la maratón que ha sido ganada por un boliviano, por un compatriota como Garibay o por Camargo, ¿no? Tanto en México como en Medellín. Pero ¿qué sentido tiene ver el partido de fútbol de un individuo que ni siquiera juega bien al fútbol? Pero esas son las tonalidades y los excesos de un Estado o de un gobierno, de una persona en sí, que ha sido deificada, ¿no? Ha sido a tal punto deificada que ahora mismo, que está fuera del poder, desprecia a sus propios compañeros y los ve insustituibles, y él se cree insustituible porque él se cree un Dios, y el resto son unos simples mortales que no lo van a poder sustituir. Entonces, yo creo que el propio movimiento al socialismo está sufriendo lo que ellos mismos han hecho con una persona, y estos gastos excesivos, ¿no? Indignantes, le han quitado el pan, ¿no? De la boca de una persona que sí necesitaba. Le ha quitado un lápiz a una persona que sí necesitaba, un cuaderno a una persona que sí necesitaba. Es decir,
Estamos hablando de esa dimensión y la sociedad boliviana en parte va a permitir. Andrés, tengo unas cifras bien interesantes. Vuelvo al tema de los 5.000 millones de bolivianos en la imagen del expresidente Juan Evo Morales Ayma. En Capinota, el 25 de noviembre entiendo que es el 2020, a ver, estos son datos que estoy sacando del Viceministerio de Comunicación, sí, del 2020. Aquí dice que en Capinota se entrega una infraestructura de 14 millones de bolivianos con un equipamiento de 19.6. Haciendo la historia corta, estamos hablando de 35 millones de bolivianos versus, y nada más pongo esta cifra como referencia a los 5.000 millones de bolivianos. ¿Cuántos establecimientos de segundo nivel se habrían podido construir con este dinero? Pregunto, nada más. Mira, eso, un cálculo de ese tipo obviamente necesita una especificación técnica, pero quisiera que reflexionemos, María René, sobre las contradicciones de un gobierno, de un partido que se supone que ha buscado la igualdad. No, ¿cómo se entiende que un partido que ha buscado la igualdad ha permitido la oligarquización de un grupo de dirigentes y más que eso ha permitido que una persona viva como un dios, ¿no? Porque que sea omnipresente en la vida de los ciudadanos, porque tiene que estar todo el tiempo hablando, tiene que estar todo el tiempo siendo escuchado, tiene que estar todo el tiempo siendo visto. Entonces, esa sobredimensión de una persona no es democrático, no es sano, ¿no? ¿Por qué? Porque ha impedido a una buena parte de la sociedad, ¿no?, a la igualdad, y lo peor de todo, ha impedido que una buena parte de la sociedad pueda, por ejemplo, ver esos recursos invertidos en los recursos renovables. ¿Cuáles son los recursos renovables? Pues la inteligencia del ser humano, los recursos humanos, ¿no? Se ha invertido en algo, no se ha invertido, se ha malgastado, ¿no?, en este tipo de transmisiones y en obras inservibles, y ha privado al país de que ese monto de dinero se ha invertido en, por ejemplo, en el cerebro de los estudiantes. En esta perspectiva, Andrés, se ha tenido varios cuestionamientos al movimiento al socialismo durante el gobierno. Ahora se ve una lucha frontal entre arcistas y evistas. ¿Habrá diferencias entre evistas, entre arcistas? ¿Habrá una visión distinta de la economía en nuestro país, de inversión, de pensar en todos los bolivianos? Porque tú has conocido muy bien, hay críticas, hay cuestionamientos de protección al narcotráfico, de corrupción y otros aspectos que mucha gente dice, ¿será lo mismo el presidente actual, Luis Arce, si va a una reelección, si vuelve Evo Morales? ¿Qué va a ocurrir en nuestro país? ¿Qué puedes decirnos de manera muy breve ya para ir cerrando este espacio, por favor, Andrés? No hay ninguna diferencia, Raúl. Ellos están compitiendo por parecerse cada día más. Son exactamente iguales, solo los rostros han cambiado, porque ninguno de los bandos propone, por ejemplo, un cambio de modelo económico. Ninguno de los bandos propone la reducción de la burocracia o de la presencia del Estado en actividades económicas. Ninguno de los bandos propone una revolución educativa. Ninguno de los bandos propone una inversión en los conocimientos. Entonces, no, son gobernantes similares que compiten por parecerse cada día más, porque utilizan las mismas estrategias. Por ejemplo, antes han dividido a organizaciones que no eran partidarias con el pensamiento del MAS, y ahora se dividen entre ellos. Antes se amenazaban han inhabilitado a otras personas, a otros políticos utilizando la justicia, ahora lo hacen entre ellos, se amenazan entre ellos. Han utilizado la justicia para encarcelar a inocentes, ahora instrumentalizan la justicia para dar la sensación de que están luchando contra la justicia. Es decir,
son personas que son exactamente iguales, son políticos del mismo partido, tienen el mismo pensamiento y la lucha que ellos sostienen es por ambiciones de poder. ¿No? Hay un grupo que no acepta la oligarquización del MAS, se ha oligarquizado porque es un grupo privilegiado que no quiere moverse de esos privilegios, no quiere dejar la dirigencia del partido y quiere volver al poder, y otro grupo que, como es natural, que quiere aspirar a esos cambios.